Dios es bueno cada momento, cada instante de nuestras vidas. Y por eso recordábamos a través de estas alabanzas. Y es bueno recordar siempre la fidelidad de Dios y siempre exaltar su nombre. Una vez más, doy la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando, que nos dejan siempre un saludo de bendición ahí en el chat que está en vivo. Bendiciones también para ustedes. Siempre, inclusive finalizando el servicio, les leemos, pero también siempre estamos allí dejándoles una palabra de ánimo, de aliento sobre ustedes. Así que muchas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes que siempre están conectadísimos, tanto el día miércoles como el día domingo en nuestro servicio dominical. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, porque sé que usted también quiere hoy escuchar lo que Dios quiere hablar a su vida y a su corazón. Y para mí siempre es un reto, y no hablo porque no esté preparada, sino siempre nos hace entender que la palabra del Señor es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque no podemos hablar lo que a nosotros se nos ocurra, sino lo que está en la palabra. Y recuerde que la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, y que cumple un propósito primordial, y es edificarnos y hacernos cada vez más como Él es. Así que, querida familia, unámonos en esta mañana en oración, pidiéndole a Dios que nos dé de su sabiduría, de su entendimiento, para poder comprender y entender lo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Amado Dios, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos el honor y el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, presento cada persona que está allí, Señor, en sus casas, viéndonos en esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, pero también nos ayude a entender lo que nos quieres enseñar a través de ella. Hoy, a través de este hermoso libro que es Apocalipsis, vamos a tener una revelación mayor acerca de tu persona, y podamos, Señor, cada vez entender y comprender no tanto el poder de las tinieblas, sino el poder que existe en ti. Señor, susténtanos, afírmanos en ti. Te ruego que quites los velos, Señor, que ciegan, Señor, que cegan el entendimiento de muchos, Señor, y que resplandezca tu luz. Y ayúdanos, Señor, hoy no simplemente a tener un conocimiento más y decir cuánto sabemos, Señor, sino ser avivados y afirmados en ti para reflejar cada día al Dios al que servimos y al Dios al que honramos, y que dedicamos nuestra vida para servirle y para honrarle. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar en el tema, como título nos corresponde hoy, las trompetas. Así que nuestra introducción tiene que ver de la siguiente manera. Recuerde que todo es el libro de Apocalipsis, es la revelación de una sola persona, de Jesucristo como nuestro Señor. Hay que entender y ver que Juan tuvo esta visión, ¿cierto? Ha habido diferentes interpretaciones, y muchos le han dado temor al público en general y al oyente, pero hay algo lindo de lo que nos recuerda este libro, y nos dice que bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. O sea, somos muy afortunados, muy de buenas, los que estamos leyendo este libro. No solo leerlo, sino también escucharlo, trae bendición, y sobre todo guardar lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestra vida y lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Ahora, recordemos que nos habla de un rollo que estaba bien cerrado, ¿cierto? Con 7 sellos, y cada uno de estos sellos tenían algo particular y muy especial, pero los 3 siguientes, los sellos, no eran iguales a los 4, porque los primeros sellos nos habla de 4 caballos o 4 jinetes.
Luego los 3 ya nos habla de los mártires, ¿cierto? Nos habla de los desastres naturales. Y por último, el 7º sello es donde vamos a hablar que se abren las 7 trompetas que tienen que ver con juicios de parte de Dios. ¿Qué son? Juicios de parte de Dios sobre la tierra. Ahí tuvimos que hablar un poco del arrebatamiento de la iglesia, que es la corriente que nosotros creemos. Quiero serle muy sincera, hay 4 corrientes escatológicas. Cuando hablo de la palabra escatológica, es estudio de las cosas futuras. Hay personas que me dicen, ¿y eso qué es? Entonces les explico, escatología es estudio de las cosas futuras, o sea que hay 4 corrientes que tienen sus puntos de vista acerca de las cuestiones futuras que han interpretado como ellos también han pensado que es. ¿Qué es lo importante aquí? No es tanto, quiero que me escuche, no que este no cree, que algunos dicen van a pasar la tribulación, otros que van a estar que es al final, que viene Cristo a la mitad de la tribulación, o sea, en los años 3 y medio, los otros no, que después de los 7 años, los otros que son los pre-tribulacionistas, o sea, no que antes de la tribulación se llevan, otros no, que todo es al final, después del milenio. Bueno, cada uno tiene una corriente, y no quiero enredarlos, porque son 4 doctrinas o ciencias que estudian esto. ¿Qué es lo que hay que tener claro y que todos coincidimos en lo mismo? Cristo va a volver. ¿Cuándo? No sabemos. Así que usted y yo debemos estar, ¿qué? Listos, preparados. Ya lo hablé en la enseñanza de hace 8 días. El día, la hora, nadie lo sabe. Y hay gente que hace quedar mal el evangelio. Y yo a veces digo y pregunto, ¿qué es lo que le pasa a las personas? El pueblo perece porque le falta conocimiento, y a veces pensamos que es el conocimiento del mundo, y nos habla también de indagar. Cuando Dios nos habla acerca del mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu mente, nos está hablando que también debemos indagar, debemos estudiar, debemos leer la palabra del Señor. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver con las trompetas? Muchísimo, porque necesitamos dejar aclarado esta situación para poder entrar a explicar las posturas que tenemos con respecto a esta parte. En eso vamos a encontrar gente bautista con una corriente. Vamos a encontrar también diferentes creencias, los pentecostales, acerca de este tema. Pero quiero decirle que usted y yo debemos tener claridad, que no vamos a ser condenados porque pensamos que Cristo viene en la mitad, que el otro viene antes, que después de la tribulación, que otro. Y usted mira, y entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que Cristo va a regresar. ¿Sí? Cristo va a regresar. ¿Cuándo? No lo sé. La Biblia no me registra ni me dice cuándo, pero sí me da unas señales que las hemos visto, ¿cierto? Y esto es lo que nos hace aferrarnos y prepararnos para lo que viene. Sé que hay muchos que dicen, bueno, ¿y las trompetas? Las trompetas son juicios de Dios, y por eso nosotros hemos pensado que Dios guardará a su iglesia de la ira venidera. Dios los va a guardar por lo que dice de sus escogidos, de guardarlos en medio de esta dificultad. Dios es un Dios bueno, y si tomamos también lo que nos dice una de las señales en Mateo 24, cuando Jesús le habla a sus discípulos, dice que serían como los días de Noé, y recordemos que el juicio no cayó sobre la familia de Noé, porque Noé obedeció. Y cada juicio que hemos visto en la tierra siempre ha sido sobre las personas que no han honrado al Señor. Entonces, si nos dice que serían como en los días de Noé, por eso nosotros decimos que el Señor
levantará su iglesia. Lo hemos hablado a través de los versículos y capítulos también de la Biblia, donde nos dice que hay algo que a lo presente lo detiene, y miramos quién es esa persona. No nos habla de una cosa, nos habla de una persona, y es el Espíritu Santo de Dios que está, ¿cierto?, ahorita en la iglesia del Señor, y que nos ha sellado, y lo leíamos, para el día de nuestra redención, ¿cierto? Entonces, sabiendo y entendiendo esta verdad, lo que vamos a hablar, los 6 sellos, son principio de dolores, y ya los hemos visto y ya los interactué o los hablé, se los expresé, pero ahora vamos a hablar del 7º sello, que se desprenden las 7 trompetas, que son juicios de Dios. Cuando hable la 7ª trompeta, tendrá que ver las 7 copas de ira de Dios. Ahora, el 7º sello está contemplado en Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 9, y en adelante en ciertos capítulos especiales. Por eso vamos a iniciar ya con esta introducción. Creo que he sido muy, muy, muy clara para que podamos entender ahora qué son las trompetas, y que este 7º sello no ha sido abierto. ¿Por qué no ha sido abierto? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Dice en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, luego vamos a saltar al 6 para introducirnos, ahora sí, en lo que son las trompetas. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y dice que hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Entonces, el primer trompetazo de este último sello que se está abriendo para poder leer el libro, ¿cierto? El rollo del cual está contemplado en Apocalipsis 5, me está diciendo, ya saben por qué son las trompetas, ya también lo expliqué en la prédica anterior, hablando de la finalización de los sellos. Ahora, la primer trompeta, el primer trompetazo que tiene que ver con juicios de Dios, es granizo y fuego mezclados con ¿qué? ¿Qué nos dice el versículo? Mezclados con sangre. Y con sangre toda la hierba de la tierra, y una tercera parte de los árboles. ¿Qué dice que pasa? Se quema. Ahora, si revisamos que son, es algo que yo he pensado. Si miramos que el rollo tiene que ver con el título de propiedad de la tierra y de todo esto que yo también ya lo expliqué, obviamente tienen que empezar a ver ciertas cosas. ¿Para qué? Para que haya limpieza de la tierra. Si usted mira Génesis capítulo 1, vamos desde Génesis capítulo 1, donde está la creación de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice la escritura así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Ahora, Dios está declarando un juicio sobre la tierra, y tiene que ver la primer trompeta, el primer trompetazo, el primer juicio sobre qué parte de la creación, sobre toda la hierba verde, ¿cierto? Y sobre todos los árboles. Ahora, podríamos decir, explicar que es como una lluvia ácida o una lava.
Y también el profeta Ezequiel también lo profetizó, o sea que no solamente en Apocalipsis está. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Me dice de este juicio sobre la creación, sobre el ser humano, no, sobre la creación, aunque el hombre es creación, ¿no? Pero estoy hablando de la naturaleza como tal. Versículo 2 dice, 38, 22. Dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Qué está diciendo que va a caer? ¿Que va a caer qué? Lluvia, ¿cierto? Nos habla impetuosa, granizo, fuego y azufre. ¿Cómo sería esto? O sea, abriéndose el séptimo sello, el primer trompetazo, cae fuego para consumir la hierba. Podríamos traerlo a nuestro entonces. Vimos cómo a veces la temperatura, ¿cierto? Hace esta quema de bosques y no hay quien la apague. Entonces, podría decir que es una lluvia ácida, ¿cierto? Porque dice granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Por qué habla con sangre? Porque está diciendo que va a morir ¿quién? La vegetación, los árboles. Y me habla de cuánta cosa. Dice la tercera parte. Entonces la primer trompeta, que es juicio de Dios, es sobre la vegetación. ¿Sobre qué es? Sobre la vegetación. Y es como si Dios estuviese ordenando nuevamente la creación. Si usted ve quién fue el que creó los árboles, la tierra, produzca semillas, lo acabamos de leer en Génesis 1, versículo 11 y 12, ¿cierto? Recuerde que Dios tiene que aún purificar. ¿Qué tiene que purificar? La creación, porque la misma tierra fue maldita por causa del hombre y fue, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que fue hecha cautiva, ¿cierto? Esperando la manifestación ¿de quién? De los hijos. Está esperando la manifestación de los hijos. Y a veces se nos dificulta entender esta verdad. Y quiero que revisemos Romanos capítulo 8, versículo 20. Dice de la siguiente manera: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ahí inclusive nos dice que la creación está con dolores de parto. Versículo 23 dice, y no solo ella, 20, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, lo que viene son juicios primero sobre lo que el primer Adán dañó. ¿Me estoy haciendo entender? Y el título, yo creo que esta enseñanza también ya la había hablado, la había dicho acerca de qué fue lo que vino Cristo a hacer. Muchos dicen, no, vino a morir por mí. Y Cristo vino no solamente a morir por nosotros, vino a recuperar la autoridad, el dominio sobre la creación. Pero así como Él es ahora el dueño, por eso tiene la potestad, la autoridad de desatar el séptimo sello y emitir los juicios. Porque hay algo que nos habla de que la tierra, versículo 17 de Génesis capítulo 3, 17. Dice, y al hombre dijo, o sea, Adán, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces me está diciendo que la tierra fue maldita, trajo maldición por causa del hombre. Y la única manera de redimir la creación, ¿cómo cree que tiene que ser?
también a través de la muerte. ¿Sí? Y que Dios haga nuevas las cosas. Ahora, nos queda clara la primera trompeta. Nos habla de que viene destrucción sobre la hierba verde. Y si no hay que comer, o sea, pensemos ahí. Hay gente que está asustada y dice, Dios mío, ¿y ahora? No, por eso le decimos, desde la perspectiva, desde una boda, nosotros estamos contentos. O sea, estar allá con el Señor, gloria a Dios. Pero los que están aquí, ese ya es otro cuento. Porque si se quema la tercera parte de la vegetación, ¿de dónde vienen las frutas? Las hortalizas y todo lo que nos comemos, como la papita, el arroz, la yuquita, que la morita, que la fresita. ¿De dónde viene eso? ¿Sí? Viene, por eso leí Génesis 1, versículo 11 y 12, que nos habla de producir el fruto. Entonces, si se quema la tercera parte y aún los árboles que nos producen sombra y el oxígeno, entonces me parece terrible lo que va a pasar. Estamos hablando solo de una trompeta, solo de una. ¿Y cuántas trompetas son? 7. O sea, pensemos en esto. Si no hay que comer porque se lo queman, es tremendo. ¿De qué les sirve? Pero dice que tirarían el dinero y no habría que comer. Ahora, el segundo trompetazo está en el versículo 8 de Apocalipsis 8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban ¿en dónde? En el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, el juicio que ahora viene es sobre los océanos. Primero fue la vegetación, ahora es el mar como tal. La vida marina muere. Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23 me habla acerca de qué es lo que hay en los océanos, los mares. Génesis 1, 20, 23 dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, y de las mismas aguas, dice, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios dice en el verso 22, los bendice, le dice fructificad, multiplicad, llenad las aguas en los mares, multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Si ves como si Dios estuviese trayendo juicios sobre la creación día por día. Ahora, el océano. No dice que es una montaña. Revisemos el capítulo de Apocalipsis. ¿Por qué me estoy yendo a Génesis? Para que entendamos que eso es creación de Dios y Dios tiene el poder y el dominio y la autoridad de juzgar la creación. ¿Quién tiene la autoridad y la potestad? ¿Usted? ¿Yo? No, ¿quién tiene la potestad y la autoridad de traer juicio sobre la creación? Dios mismo. Ahora, Apocalipsis capítulo 8 dice, en el verso 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, no dice es una gran montaña, dice como una gran montaña. Dice una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Como no es que sea montaña, sino como una montaña, o sea, a él le pareció ver algo así. Y puede ser, algunos estudiosos dicen, esta puede ser montañas que botan lava, ¿cierto? Que hizo erupción y mancharon los océanos. Pero hay otra interpretación que han dado algunos, que puede ser una torre de petróleo. Usted ha visto más o menos las torres de petróleo, son muy parecidas, ¿cierto? Como una montaña que mancha en un derramamiento
que puede haber sido el más grande que haya existido en la población del mar. Y usted ha visto que hay estas torres de petróleo también en los mares. Y es una catástrofe natural que nunca había existido y que va a existir. Usted a veces ve por las noticias que dice que salió un poco de petróleo y manchó los ríos y ciertas cosas. Y para poderlo controlar, siempre tiene que haber mortandad de aves, ¿cierto? De peces. Sí, inclusive a veces si hay animalitos sin querer queriendo también por la contaminación del petróleo. Ahora, Ezequiel también lo habla en el capítulo 38. Muchos podrán mirar y es cuando habla de God. Algunos dicen God y Magog. Ahí, en ese capítulo, versículo 20, dice que los peces del mar, creo que ya está allí en pantalla, dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Entonces dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. ¿Qué es lo que me está hablando? Me está hablando de que sí o sí se va a cumplir. ¿Cómo es? Bueno, la tercera parte de la vida marítima que tiene que ver con los océanos, ¿va a qué? Va a morir. Ya hablamos de la vegetación, ¿cierto? Creación de Dios. Y miramos el orden de lo que Dios hizo allí en el Edén y vemos cómo trae juicio Dios sobre qué. Sobre qué está trayendo juicio. Sobre la creación. En contra de la tierra. Ahora, tercera trompeta. Bueno, antes de entrar a la tercera trompeta, ahora imagínense que tantos que les gusta la playa, la brisa y el mar. Y el mar contaminado. Y algunos que les gusta ¿cómo se llama? El pescadito, la trucha, el salmón, el bagre. Bueno, diferentes especies. Y ver el mar manchado. Y que ni siquiera los barcos podrán pasar, navegar. Entonces también habrá mercado, cosa que no se va a poder hacer por medio de los océanos. O sea que va a haber cierta dificultad en la parte también alimentaria, de transporte y de comercio. Y es consecuencia de los juicios declarados y determinados ¿por quién? Por Dios. Tercera trompeta. Nos dice que el tercer ángel en el verso 10 y verso 11. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora, la tercera trompeta, la primera, trompeta de la vegetación. La segunda me habla de los océanos, o sea, el agua salada. Y ahora está atacando el agua dulce. Terrible, ¿cierto? Porque, ¿qué es ajenjo? La palabra como tal es amargura. Aguas que ya no son dulces, sino que son amargas. Puede ser, porque aquí habla de que tocó el ángel y cayó del cielo una gran estrella. No es un ángel. Me está hablando de un ¿cómo lo podríamos decir? Un artículo, un objeto, ¿cierto? Que puede ser llamado como un asteroide. ¿Cuántas veces hemos escuchado que han tratado de caer asteroides desde dijo, pero esta vez iba a caer?
Y dice, trae unas sustancias tan contaminantes que se hace difícil de aprovechar. ¿Qué? El agua potable. O sea, ya no está atacando lo salado. Usted el agua del mar no la toma. Pero el agua dulce sí o sí se necesita. ¿Para quién es este juicio? Para los que se hayan quedado. No es para usted ni para mí. Si estamos, dijo, estamos en la fiesta con Jesús. Si usted y yo hemos sido lavados y estamos desposados y estamos como las vírgenes prudentes, ¿cierto? Con sus lámparas encendidas, pues cuando llegue el esposo, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos con él. Así que estos son juicios ¿para quién? Para la tierra. Jeremías capítulo 9, versículo 15, por favor. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas ¿de qué? De hiel. O sea que se acabaría el agua potable. Porque el tercer ángel me dice que los ríos sobre las fuentes de las aguas. Y se convirtió, y dice, en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. No sabemos si habían cuestiones contaminantes. Revisemos algo. A veces cuando las aguas, los ríos están contaminados, las personas que lo consumen, se toman esta agua, les produce un sinnúmero de enfermedades. Entonces, me parece terrible que es como si no hubiese que comer y no hubiese que beber. Imaginen con estas calores que estamos soportando y sin agua potable. ¿De qué sirve los miles y miles de millones de pesos que tendrán algunas personas si no hay recursos? Y muchas ambientalistas nos han venido hablando acerca de esto, de que qué va a servir tanto plástico, tanto dinero, tantas cosas, si no están los recursos no renovables. Entonces, aquí ya no va a ser que el hombre contamina, que el hombre hace, que el hombre aquí, que el hombre allá. Nos está hablando es que son juicios de parte de ¿quién? De Dios. Y todo a nivel mundial está apuntando allá. ¿Por qué cree que está el recalentamiento global y los polos derritiéndose y viendo cómo está desapareciendo muchos animales? ¿Y quién ha sido el causante de eso? El mismo hombre. Y Dios está trayendo juicios en contra de la tierra. Ahora, Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13, me habla acerca la cuarta trompeta. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. ¿Qué es lo que me está hablando ahora la cuarta trompeta? Me está hablando de días de oscuridad. Porque si no, dice que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, que son los astros mayores, que nos habla Génesis 1, capítulo 14 al 18, donde nos habla del sol, de la luna, de las estrellas, que el sol lo hizo para separar del día, la luna para separar de la noche, en fin, y son oscurecidas. ¿Qué va a pasar en la tierra? Va a haber oscuridad. Y si muchos le tienen miedo a la oscuridad, ¿cómo será eso? No hay mucho que interpretar acá, ¿o sí? Esto está clarito. Algunos estudiosos dicen, ¿no? Debido pues al asteroide que cayó, pues se levanta como una ola de humo y genera esta contaminación tan tremenda que no se puede ver. Y que eso es lo que está hablando de la oscuridad. Pues puede tener razón.
¿cierto? No es ni tan descabellada la idea. Pero lo que sí está claro es que va a haber, ¿qué? Oscuridad. Y está no solo dicho por Apocalipsis, sino Isaías y el profeta Joel también lo declararon, lo dijeron. Y quiero que miremos a estos profetas también. El libro de Isaías, profeta Isaías capítulo 13, versículo 9 al 13. Dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación. Dice que viene fácil, no. Dice, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque hace estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. ¿Qué me está diciendo? Que son indignación, que es el ardor de la ira del Señor, y me habla para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Me está hablando de algo familiar que Dios está jugando? No. ¿Son qué? Juicios decretados sobre ¿quién? Sobre la tierra. ¿Quiénes son los que tienen que tener miedo? Los que se quedaron. Los que no están inscritos, ¿cierto? Que se quedaron en la gran tribulación. Por eso nos habla de la gran tribulación. Y me está hablando de que es la indignación de Dios, es la ira de Dios sobre ese tiempo. ¿Qué va a haber? Oscuridad. Entonces usted, la persona, no va a poder salir a trabajar, no va a poder hacer nada. Porque si hay oscuridad, si no hay agua potable, si no hay comida, o sea, no sé si usted empieza a dimensionar la cuestión tan difícil y tan delicada que se va a ver. O sea, no es algo así como, bueno, no pasa nada. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, todavía no lo es. ¿Me parece terrible? Joel capítulo 3 versículo 15 también me dice eso. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. O sea que va a haber oscuridad. ¿Juicios para quién son? Desde los que lo miren del 666, pues sí, aquí en la tierra, pues sí, qué miedo. Pero usted y yo estamos arriba en el cielo comiendo pastel en las bodas del Cordero. O sea, ¿usted en una fiesta piensa en juicios y en problemas? Usted no piensa en eso. Usted está dedicado a la comida, a la bebida, a lo que está pasando allá. Pero mientras nosotros estamos, dice, de lo lindo, aquí está terrible. ¿Cuántas trompetas se llevan? Se llevan 4 trompetas. Los 4 sellos que hablamos anteriormente y trompetas presentan juicios dirigidos en contra de la tierra. ¿Usted no se dio cuenta? Los caballos, ¿cierto? La economía, la parte que tenía que ver con la religión. Y cada una de estas cosas salieron de los 4 jinetes trayendo tiranía, guerra, hambre y muerte en la tierra, pestes, todo esto. En las primeras 4 trompetas, estas fueron la destrucción ecológica de la vegetación, de las aguas dulces, de los mares y del cielo. O sea, ¿qué está incluido ahí? Todo. Sobre la creación. ¿Y ahora usted qué cree que viene el quinto? Si ya está incluido, ponga atención, vegetación, y en la vegetación tendrá que ver también los animalitos, porque si ellos no tienen que comer. Ahora, las aguas
que tiene que ver con los mares, la parte salada, dice que mueren la mayoría de los animales. Las aguas dulces. Y también es atacado la parte del cielo, que hay oscuridad. ¿Quién falta en la creación? A ver. El hombre, muy bien. El hombre. Y vamos a mirar eso. Y ahí sí, o sea, si la creación no se salvó, ahora el ser humano que ha sido el más malo. En el verso 13, mire lo que dice, llevamos 4 trompetas, o sea que en la quinta, sexta y séptima tiene que ser algo especial, diferente a las otras. Es como muy parecido a los sellos, ¿cierto? 4 sellos específicos de juicio, ¿cierto? O cosas desencadenadas sobre la tierra. Quitemos la palabra juicio, ¿no? Cosas que han sido determinadas como principio de dolores. Y las otras 3 son especiales, ¿cierto? Porque habla de los mártires, la cuestión de desastres naturales, pero la séptima o la última tiene algo especial. Aquí son 4 trompetas que son juicios de Dios sobre la creación. Ahora, la quinta, la sexta y la séptima, o sea, deben ser diferentes a las anteriores. Y dentro de esa debe estar el ser humano. En el verso 13, discúlpeme. Apocalipsis 8, versículo 13. Dice, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. ¿Y qué es esa palabra de ay, ay, ay? O sea, y no dice una vez, dice 3, ay, ay, ay. Está diciendo que las 3 trompetas que faltan, ay, 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 ¿cierto? O sea que va a ser delicada. Y dice, de los que moran, ¿dónde? En la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea que las 3 trompetas que faltan de los juicios de Dios son peores a las anteriores. Dice, no, pues ¿qué pasa? El agua no pasa nada. Si cuando usted se le va el agua en la casa, ¿usted qué pasa? Uy, Dios mío. ¿Cómo cocina? Y si no hay que echarle a la olla, porque no hay vegetación, no hay nada. Si se muere la vegetación, la vaquita, ¿cómo come pasto? No sé si me estoy haciendo entender, o sea, es delicado. Y ahora oscuridad. O sea, no va a ser nada ¿qué? Nada agradable. Pero ahora dice, esto no es nada. Ahora dice a gran voz, ay, 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 a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. ¿Quiénes? Los 3 ángeles. El primer ay nos habla de que son los más intensos. O sea, nada parecido a lo que hemos visto. Son más intensos. ¿Y por qué? Vamos a mirar por qué. En el capítulo 9 de Apocalipsis dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Pero dice que y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, o sea, lo que quedó. Ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, el 666, no. Oye, ¿y por qué no hemos hablado del sello de Dios? ¿Sí se ha dado cuenta que ahora el chip, el no sé qué cosa, es la marca de la bestia? La marca allá en la frente. Pero aquí me está diciendo que hay un sello de Dios en la frente de algunos. Y después lo vamos a ver de qué se trata, porque no hemos podido hablar
de los 144,000 sellados. ¿Sí? Porque estamos hablando directamente de las trompetas. Ahora, y les dice en el verso 5, se me parece aterrador eso. O sea, son los demonios que salen a atacar y atormentar a quién. Al ser humano. Dice, y le fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Me parece terrible eso. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Eso parece todo maquiavélico, o sea, como una película de terror. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que el significado es destructor, para que usted lo entienda. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Me dice, uy, no, qué cosa tan fea. Vamos a interpretar esto, porque va a estar muy unido a Apocalipsis capítulo 12. Si no alcanzamos hoy, nos quedaría la 6ª y 7ª trompeta, pero daríamos una segunda parte de la 5ª trompeta. Algunos intérpretes dicen que la estrella es un ángel especial. ¿Recuerda? Que dice que el 5º ángel, volvamos a Apocalipsis 9, versículo 1, y dice: el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. O sea que esta estrella no es un ser inerte, no es un objeto, ¿cierto? Sino me está hablando de que tiene personalidad. Porque si le dan las llaves para que abra algo, entonces ya no es como un asteroide como lo hablaba en la 3ª trompeta, ¿cierto? Un ser inanimado, no, me está hablando de un ser animado, que tiene personalidad, que habla, que se mueve. Algunos intérpretes dicen que la estrella es un ángel especial por Dios para traer juicio, que es un ángel bueno, direccionado por Dios. Esa es una teoría. Es teoría, ¿no? Otros dicen que es un ángel caído, pero otros dicen que es el mismo Satanás. De esta estrella se dice que cayó del cielo a la tierra, o sea que ya pasó, ¿cierto? Lo cual indica que su caída ya ha acontecido. Dice cayó, no caerá, ni lo vi cayendo, cayó, o sea, tiempo pasado. Indica que su caída ya ha acontecido y la acción está completa. Juan no está viendo una estrella cayendo, como le estoy diciendo, sino que ya cayó. Y se le da particularidad a las llaves del abismo, para que abra el pozo del abismo. Y ahora uno dice, ¿qué es el dichoso abismo? El pozo del abismo. Pues vamos a mirar por la Biblia qué es. ¿Qué es eso? Es una prisión para ciertos demonios. Vamos a mirarlo. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 31. 8:31. Dice la escritura así. Dice, y le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Es cuando Jesús liberta el endemoniado gadareno. Y lo reprende y lo manda, dice, por favor, mándenos allá a los cerdos. Pero no, ellos le suplican, le dice, no nos mandes ir al abismo. O sea que el abismo es una prisión para los demonios. Y a este ángel le dan la llave para que abra el pozo o la cárcel de los demonios. Muy terrible. Segunda carta de Pedro, capítulo 2.
nuestro hermano Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para cuándo? Para el juicio. O sea que hay cierta clase de demonios que han sido preparados para el día del juicio. Carta de Judas, versículo 6. Judas, versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es este abismo? Es un lugar de prisión, de oscuridad. ¿Para quién? Para los demonios. ¿Para quiénes? Para ciertos demonios. Y a este ángel se le da la llave para que abra y saque allá y haga y deshaga. Terrible, ¿cierto? Y ya los describen como ¿cómo son? ¿Son amores? ¿Dulcecitos? No, vienen a ejecutar el juicio de Dios. Y por eso dicen que es el quinto ay. O sea, empiezan los ay en la quinta trompeta. ¡Ay! Imagínense. Y es sobre el ser humano. Ahora, Jesús vio descender. ¿A quién vio descender como un rayo? Al mismo diablo. Lucas capítulo 14, versículo 18. Evangelio según San Lucas. Así que esta sería mi introducción para hablar de la quinta trompeta. Y estaríamos listos a ver lo que Dios quiere hablar. Lucas capítulo 14, versículo 18 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. Lucas 10, perdón, discúlpeme, mire mal el número. Lucas 10, ¿cómo cambia, no? Un número. Lucas capítulo 10, versículo 18, ahora sí. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A quién vio caer? No dijo que está cayendo. Está cayendo. No. Ni que caerá. Dice, lo vi caer como un rayo. Isaías, capítulo 14. Libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Nos dice la siguiente, la palabra así. 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Está hablando de como una estrella. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El libro de Job también nos lo dice. Capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Me habla de que él se presenta delante del Señor. O sea, no está allá. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, si tomamos la interpretación de aquellos que dicen que es Satanás, la estrella que cae allá, que cayó del cielo y que se le dio la llave para abrir estas prisiones de oscuridad, para que atormenten la población humana como tal. Explicamos el por qué sucede esto definitivamente con la tierra. ¿Por qué él puede hacer esto? Y está relacionadísimo con Apocalipsis capítulo 12. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12. Creo que vamos entendiendo. Quiero ir haciendo un resumen porque creo que ya el tiempo se nos va acortando y dijo, no se lo pierda. ¿Por qué Satanás? Si tomamos esta teoría, ¿cierto? De que es Satanás, el que Dios le da potestad y autoridad de abrir estas prisiones de oscuridad y sacar a uno de estos demonios para atormentar la tierra. Lo vamos a mirar por Apocalipsis capítulo 12 porque definitivamente el diablo es echado de la presencia de Dios. Recordemos en Job que dice que él se presenta para, ¿cierto? Dice, ¿dónde vienes?
de rodear la tierra. Y en Apocalipsis 12 nos dice el que nos señalaba o nos acusaba día y noche, nuestro acusador. Pero nuestro defensor en este momento se llama Jesucristo, nuestro Cordero inmolado. La primera trompeta, ¿qué tiene que ver? ¿Con quién tiene que ver? Dijo alguien. La primera trompeta tiene que ver con la destrucción, ¿cierto? Ecológica, tanto la primera de la vegetación, la segunda de los mares, la tercera de las aguas dulces y la cuarta tiene que ver con el cielo como tal, oscuridad. Va a haber oscuridad. Pero la quinta me habla de que se abre el abismo, ¿cierto? El pozo del abismo, que son prisiones de oscuridad, donde están, ¿quiénes? Los demonios. Y no cualquier demonio, ahí ya usted lo escribieron. Venga, se los describo, aquí lo dice cómo son. Y dice, versículo 7, Apocalipsis 9:7. El aspecto, dice que eran de langostas, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones, eso parece un fenómeno, ¿cierto? Qué cosa tan horrible. Y dice también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ay, tan lindo, qué descripción tan hermosa. Horrible. Entonces, si tomamos que el que cayó, porque la Biblia nos lo dice en Isaías, en Lucas, de Satanás, en Job, que él ya cayó, no dice que va a caer, ni que está cayendo. O sea, nos habla de como dice Isaías, oh lucero de la mañana. Está hablando de una estrella, de alguien que tiene movimiento y que tiene poder. ¿Quién le dio este poder? Dios mismo. Dios mismo lo hace para ejecutar el día de su indignación y quitar todo pecador. Eso lo decía también el libro de Isaías, ¿cierto? ¿Son días fáciles? No. Quedamos en la quinta trompeta. Por eso digo, no te lo pierdas. Para que está relacionado con Apocalipsis 12, que nos habla de la mujer y el dragón. Ahí vamos a entrar a hablar de unos personajes y vamos a entender ciertas cosas que sucedieron, que están sucediendo, y el por qué Satanás puede hacer esto. Entonces, podamos escapar y entender que son juicios que vienen para la tierra. Pero ¿cuándo van a venir? Eso es lo que se llama la gran tribulación. Gran tribulación, gran espanto, gran juicio de parte de Dios, que solo escaparán aquellos que estén ¿qué? Con el Cordero de Dios. Pero aún estos demonios no podrán tocar. Dice, solamente a los hombres que tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Y por qué, pregunto yo, por qué mucha gente ha hablado del sello de la bestia y no del sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Dónde está el sello de Dios para que no vaya y no lo ponga de una vez? Si ve que la gente anda más amedrantada por el sello del 666 desde que yo creo que desde los años 1600, cuando yo estaba niña, tampoco tengo tantos años, ¿no? Escuchaba que medio salía algo y la bestia, el chip. Y ahora están con lo mismo. Pero la Biblia me habla de un sello de Dios y que también va en la frente. Entonces, ¿quién nos va a poner el sello en la frente? De Dios, ¿no? ¿Dónde está la máquina? Entonces, por favor, hoy le invito para que usted esté preparadísimo. ¿Para qué? Para irse con el Señor. Y escape
de la ira venidera. Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿quiénes escaparon? Lot. Y había una condición: no mires hacia atrás. O sea que cada vez que ha habido juicios, Dios siempre ha librado y ha sacado a su pueblo. ¿Es así o no es así? Ha sido así. ¿Será que ahora que viene todo esto tan terrible, no va a librar a su pueblo? ¿No va a librar a su amada? Claro que sí, nos va a librar. Entonces podamos estar preparados, listos para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Qué nos queda pendiente? Entramos a la quinta trompeta, que lo hablaremos en nuestra próxima enseñanza y que estará relacionado con Apocalipsis capítulo 12. No lo olviden. Estos juicios, lo reitero una y mil veces, es para la tierra, para aquellos que se hayan quedado en la gran tribulación. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, nos consuela, nos alienta, pero también nos hace ver cuánto necesitamos de ti. Señor, esto no es para tener miedo, sino para estar listos y preparados, Señor, a lo que tú quieres hacer con nosotros. Tu palabra nos dice, Señor, que hay señales, principio de dolores. Y lo único que tenemos que hacer como iglesia es prepararnos, estar listos, Señor, para cuando escuchemos la trompeta. Señor, lo dice tu palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nos habla, Señor, de ese arrebatamiento, Señor, nos habla de esa transformación. Son días que son difíciles para aquellos que se quedan, Señor. Pero nosotros escaparemos de la ira del Señor por cuanto tú nos has librado de eso, y por eso es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que necesitamos entender? ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Señor, que sí o sí tú vas a regresar por nosotros. Y lo que necesitamos es haberte aceptado como nuestro único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Señor, no sabemos el día y la hora, no lo sabemos, solo sabemos que tú vas a regresar. Ayúdanos a tener nuestra lámpara, nuestra vida lista para cuando tú nos llames ante tu presencia. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra, como siempre lo digo, en cada enseñanza, haya podido animarle, traerle esperanza y saber que aún son los juicios de parte de las oraciones de los santos. Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Dios va a hacer justicia. Dios va a traer juicios sobre la tierra. Y aún trayendo todos estos juicios, dice que ni siquiera sí se van a arrepentir. O sea, me parece terrible, ¿cierto? Entonces, que Dios tenga misericordia del ser humano. Quiero que usted pueda no tener miedo, sino tener esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Él, nuestro amado, nuestro Señor. Por eso deseo que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que todos tengan una feliz tarde. Mil bendiciones para todos.